A continuación, Psicolife. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife. El nacimiento de un bebé supone un reto para los nuevos padres, y es que ningún bebé viene con un manual de instrucciones. En esta serie de programas de Psicolife, te invitaré a descubrir el maravilloso mundo de los bebés. Bienvenidos. A lo largo de estas semanas hemos venido conversando sobre ese maravilloso mundo de los niños, de los bebés específicamente, cómo estimularlos, cómo desarrollar en ellas todas aquellas habilidades que nosotros queremos para nuestros hijos. Hoy, en este último programa de esta serie, porque en febrero tenemos una nueva sorpresa para ustedes, vamos a hablar sobre los bebés prematuros, esos bebés que también requieren una estimulación y un acompañamiento diferente. Y algo más todavía, ¿qué pasa cuando además de ser estos bebés prematuros son gemelos o estamos hablando de bebés productos de un parto múltiple? Para hablar de este tema, tenemos a nuestra invitada, la doctora Mariuxi Cadena. Ella es psicóloga educativa y desde su experiencia, tanto como madre de niños prematuros, como también desde su parte y su ámbito laboral y este desempeño que ella va teniendo en este arduo camino, nos va a contar aquellos aspectos que son prioritarios a tener en cuenta para adentrarnos en este mundo de los bebés. Vamos a empezar con un video y el tema que vamos a abordar hoy es Prematuros múltiples, una aventura en montaña rusa. Bienvenidos. Ya estamos aquí conectadas con Mariuxi. Mariuxi, qué gusto tenerte otra vez aquí en nuestro programa y para que nos hables de este tema que realmente es tan apasionante. A lo largo de estas semanas, nosotros hemos venido hablando sobre ese maravilloso mundo de los bebés. Hemos hablado sobre cómo estimularles en diferentes ámbitos y sobre todo en el ámbito del cerebro y de cómo estimular ese cerebro de los niños pequeñitos y también de la formación de los vínculos afectivos que se van dando en ellos. Pero obviamente cuando tenemos un nacimiento diferente al esperado, cuando el bebé nace antes de lo esperado y más aún cuando no es solo un bebé el que llega, sino son dos bebés de pronto, el reto es totalmente diferente. Y quiero agradecerte por habernos compartido ese video de tus pequeños, de Joaquín y de Ezequiel, que son quienes aparecieron justamente en este video y que nos fueron dando cuenta de esos pequeños avances que ellos han ido realizando a lo largo de este año y medio que tienen. Bienvenida, Mariuxi, gracias por haber venido.
Gracias a usted, Eli, por la invitación. Yo gustosa de poder seguir compartiendo nuestra vivencia, nuestro testimonio y sobre todo de poder llenar de más fuerza y fortaleza a las familias que nos escuchan. Gracias también. Y creo que es importantísimo que expliquemos primero a las personas que nos están mirando qué entendemos por un niño prematuro. Muchos dirán, bueno, es el que nace antes de que sea el tiempo establecido, de las 40 semanas, de los 9 meses. Pero aquí existen diferencias. Cuéntanos un poquito sobre eso. ¿Qué entendemos por un bebé prematuro? Claro, el bebé prematuro, según nos definen, es un niño que nace antes de las 37 semanas, que es el tiempo que ya podría nacer. Pero dentro del mundo prematuro existen 3 tipos de prematuros. Aquellos que nacen antes de las 27 semanas, que son los prematuros extremos realmente, porque ellos presentan cuadros clínicos más complicados. Los muy prematuros, que son niños de entre 28 y 32 semanas. Y aquellos, los prematuros moderados, que son aquellos que están entre 33 y las 37 semanas. Así es como nos clasifican a nuestros hijos. Cada uno de ellos, dependiendo de esta semana de gestación en la que hayan nacido, va a tener que cumplir diferentes retos, porque obviamente va a estar menos maduro un bebé, como tú nos dices, que nació con una prematuridad extrema, frente a un bebé prematuro que haya nacido ya alrededor de las 36 semanas, que estaba ya más viable para poder enfrentarse al mundo exterior. Así es. Bueno, realmente nadie nos explica esto, solo cuando llegamos a la unidad de cuidados intensivos y nos dicen paciencia. Y nos explican acerca del tiempo que vamos a estar internados con nuestros hijos. Nos dicen que de acuerdo a lo que faltó de tiempo, nosotros debemos estar con ellos. Y es así que los médicos empiezan a contar las semanas, siguen contando, ellos no cuentan los meses. Entonces, por ejemplo, mis hijos nacieron de 32 semanas, pero uno de ellos tenía una valoración de 30 semanas, porque eran 2, entonces no tenían la misma talla, el mismo peso, el mismo nivel neurológico, es más. Entonces, así nos fueron contando, y claro, uno de los gemelos fue dado de alta a las 4 semanas al mes, mientras que el otro demoró 2 meses, es decir, 8 semanas. Es decir, a él sí le hicieron completar las 40 semanas de gestación. Entonces, dentro de la unidad de cuidados intensivos nos comienzan a contar. Estamos en la semana 33, vamos a pasar la semana 34, mientras que a todas las personas contaban en semana. No, ya tiene un mes, ya vas a cumplir 2 meses. No, todavía no. Y ahí es donde viene el siguiente reto. Hay una diferencia muy grande, entonces, cuando el niño nace, si es que no cumplió ese periodo gestacional. No significa que, bueno, ya nació, superó de pronto las primeras semanas de estas que pueden ser más conflictivas, el aprender a respirar solo, a veces alimentarse autónomamente, que es diríamos, las 2 situaciones más críticas que ellos tienen que ir cumpliendo, además de otros problemas que se pueden presentar. Pero no es lo mismo, o sea, no podemos decir un bebé que nació prematuro a una semana X de gestación va a tener igual desarrollo, sobre todo en estas primeras semanas, que un niño que nació a término. Ahí hay una diferencia que es un término que tú me mencionabas antes tras cámaras, ¿no es cierto? Y es este término de la edad corregida. ¿Qué significa eso? En lo que decía, ven el siguiente reto. Nosotros entender a los padres, nos hacer comprender y aceptar que nuestros hijos no van a tener la misma evolución que un niño a término. Y hablamos de la edad corregida versus la edad cronológica. La edad cronológica es la edad que nacieron y bueno, vamos a seguir cumpliendo meses de acuerdo a cómo van naciendo, pero los médicos nos cuentan a raíz del momento en que nació, es decir, la edad corregida. Por ejemplo, le voy a poner, mis gemelos están ahorita en el mes 21. Están casi por cumplir sus 2 años, pero todavía están con 2 meses atrás, es decir, estamos de 19 meses y así van evolucionando. A los 2 años tienen que empatarse todos los prematuros, todos, los médicos tienen esa propuesta no porque sean prematuros tienen que tener limitaciones. Es más, los prematuros son más fuertes que a veces los niños a término. Nosotros como padres tenemos ese don y ese maravilloso milagro de poder sacarlos adelante más fuertes, sin ningún tipo de discriminación o aún más nosotros mismos sobreprotegiendo. Entonces, por eso hablamos de la famosa edad corregida versus la edad cronológica. Mariusi, y claro, cuando uno dice, bueno, tuvo un bebé prematuro, obviamente como papá, como mamá, extrema todos esos cuidados. Pero cuando te vienen 2 de una sola vez, me imagino que esto se desborda y por eso justamente ese tema, ¿no? De los bebés prematuros, una montaña rusa en realidad en la crianza, en el cuidado, en la atención y demás. ¿Cómo es estos primeros meses sobre todo? Cuéntanos un poquito para ir avanzando cronológicamente también con ellos, recordando ese video que hemos visto hace unos momentos.
¿Qué fue lo más crítico que ustedes tuvieron que atravesar en esos primeros 2 meses de vida ya fuera del vientre materno de tus pequeños? Claro que sí. Bueno, es una montaña. El pediatra siempre nos ha dicho, se embarcaron en la montaña rusa. ¿Les tocó? Ahora sí no se pueden bajar. Entonces, no sabía por qué lo decía realmente hasta el día de hoy, ya casi 2 años después. Pues bueno, el tiempo en el hospital es muy duro. Es un tiempo de mucha fe, de muchos milagros, pero sobre todo es un tiempo en lo que la familia se hace más fuerte, en los que yo puedo decir que soy muy bendecida al haber podido recibir ese milagro de 2 niños prematuros, porque tuve mucha empatía con mujeres que viven lo mismo. Yo no sabía que era un prematuro. Yo trabajo actualmente, usted sabe, en una institución educativa y todo el mundo me decía, mi hijo es prematuro. Y uno dice, bueno, es prematuro. Pero no, nadie sabe qué hay atrás de esa madre que cuenta eso. La empatía que se genera es muy grande. El hecho de poder caminar al lado de doctores, de volverse una doctora, enfermera, ahora chef también que soy, psicóloga, madre, y todo es maravilloso. Entonces, vamos cronológicamente, como usted me decía contando, bueno, los primeros meses dentro de la unidad de cuidados intensivos es muy, muy fuerte. No poder tocar a un niño, no poder solo verle a través del cristal, porque ni siquiera nos dejan hacer el programa canguro porque son muy pequeñitos, muy bajos de peso, y les da miedo a los doctores de eso, conectados a muchos cables. Entonces, ahí empieza. Desde el momento en que uno como madre no puede tener al hijo aquí en el pecho y darle su calor, y empieza la fase en la que el niño no madura acorde a un niño a término. Entonces, los 2 primeros meses para mí no cuentan, Eli. No cuentan porque no los tuve conmigo. No los tuve en las noches, no pude escuchar su respiración. Tuve que luchar por una buena alimentación, que aprendan a alimentarse, que aprendan a respirar solos, por eso tenían medicación, porque deben saber, y usted lo sabe, realmente el proceso de respiración y alimentación se va dando en los últimos meses de gestación, en el 8º y 9º. El niño aprende a respirar y por eso ya está listo para salir al mundo. Mis pequeños no lo sabían. Entonces teníamos que ayudarles y todos envueltos como tamalitos, porque es más, sufren hasta la pérdida de temperaturas muy rápidas. Entonces les tienen envueltitos, les tienen todo calientes, no tienen un desarrollo motor como un niño a término que uno pone en la camita y le pone a tomar el sol. No, ellos no lo tienen, solo tienen cámaras artificiales que los pueden hacer. Entonces, 2 meses arrancan en mi casa, porque antes no los tenía bajo mi cuidado. Y entonces esos 2 meses después, esos 2 meses, digamos que debían haber madurado dentro de ti, que por las diferentes circunstancias no pudieron y nacieron antes, esos 2 meses de paréntesis, digamos, mientras ellos iban fortaleciéndose y aprendiendo a vivir fuera en este mundo que les rodea. Después de esos 2 meses, ¿cómo se fue dando? Y aquí voy a hacer más la pregunta también a la psicóloga, ¿no es cierto? ¿Cómo se fue dando ese vínculo afectivo después de esa pausa, de ese break que no podías, como tú decías, tenerlos en tu pecho? Bueno, es temeroso. Yo les tenía miedo realmente, porque son tan pequeños y tan frágiles. Ezequiel nació pesando 1000 gramos y cayó, de lo que nace todo niño, cae su peso, siempre, y cayó a 700 gramos. O sea, imagínense, él estaba en la palmita de mi mano. Joaquín nació con 1400 y cayó a 1100. Entonces era un poquito mejor. Entonces, claro, yo les tenía miedo. ¿Pero qué nos mandaron al hospital? Y yo he leído tanto que a un niño, para ayudarle a desarrollar y a madurar, hay que hacerle el plan canguro. Plan canguro que yo nunca lo sabía, que yo había escuchado, que el canguro es lo mejor que tiene. Plan canguro es meter al bebé dentro, en el pecho de uno, piel con piel, y tenerle al bebé ahí el mayor tiempo posible. ¿Cuál es la finalidad de eso? Que el niño tenga el contacto con la piel de la madre, sienta su olor, reconozca a su madre, porque no nos reconoció. Y la segunda es que aumente peso, porque ese calor ayuda a generar el peso que ellos necesitan. Entonces ahí fue donde comenzamos el vínculo conmigo. Y a la vez con mi esposo, porque como eran 2, yo no podía tener a los 2 juntos. Entonces mi esposo hizo un plan canguro y yo hice otro plan canguro. Claro, lindo tenerles aquí. Les sacábamos del pecho y se enfriaban muy rápido. Teníamos que abrigarles pronto. Entonces, y de ahí hacerle el lado afectivo familiar es otro, porque al ser prematuros nos restringen muchísimo las visitas.
no podemos recibir a gente. Entonces, la familia tiene que unirse más y hacerse como una burbujita para protegerles. Entonces, primero nos compactamos nosotros. Primero generé esa confianza con mis hijos. Mi hermana siempre me decía, confía en ellos, sáqueles adelante tú, porque nadie más que una mamá y un papá que los va a sacar. Si no crees en ellos, ellos no van a salir. Y ahí fue donde me metí. Y es así que nosotros estamos al 100% de tiempo dedicados a ellos. Mi esposo y yo estamos para sacar adelante. Así es como fuimos dando los primeros vínculos afectivos. Uh-huh. Esto vamos avanzando un poquito más cronológicamente con ellos, haciendo ese recorrido. Nosotros veíamos después en el video ya ellos agarrando cositas, sentados ya luego en sus sillitas, empezando a meterse alimentos sólidos a la boca. ¿Cómo se fue dando ese proceso para ir de alguna manera equiparándoles, verdad, con esta edad cronológica, con lo que esperamos que los bebés vayan realizando alrededor de los 4 meses, por ejemplo, el sentarse tal vez con apoyo, luego hacia los 6 y el sentarse sin ayuda? Y claro, veíamos más adelante ya en el video los primeros pasos que ellos fueron dando y demás. ¿Cómo lograron ir haciendo ese acompañamiento para que ellos vayan alcanzando ese ritmo? Claro, bueno, para ser prematuros, siempre nos dicen debe tener un equipo médico que cuente con ustedes. He tenido la bendición de tener mucha gente, entre esas usted, Eli, que también me ayudó en esto, porque nadie prepara. Si nadie está preparado para ser mamá, imagínense preparar para ser de gemelos y de gemelos prematuros, es más complicado. Claro, el pediatra va revisando mes a mes la consulta y como usted decía, a los 2 meses debían levantar la cabeza, a los 4 tenían que estar ya sentaditos, a los 6 tenían que comenzarse a arrastrar. Mis hijos no lo hacían. Entonces el pediatra dijo, tenemos alertas, vamos a derivar a fisioterapia. Entonces, claro, íbamos a ir a fisioterapia y salió la palabra que yo hasta ahora la tengo y he consultado mucho de la plasticidad cerebral, que mis profesores me hablaban en la universidad, pero jamás creo que yo la puse en práctica hasta que llegaron mis hijos. La plasticidad cerebral, y él me decía, a más rápido tú hagas con un profesional que sepa, porque no debemos tampoco recurrir a cualquier persona o uno ver tutoriales en YouTube, eso no está. Debemos dar a cada profesional su tiempo. Entonces nos derivaron a fisioterapia. Una fisioterapista, igual fuimos todo, pero tampoco avanzaba. Entonces ya estábamos en el mes 8 y no gateaban. Ya recién se estaban sentando. Entonces el doctor decía, estamos en el mes 8, pero cronológicamente, pero en la edad 6 de lo que es la edad corregida. Entonces me dijo, paciencia, pero no nos descuidemos. Buscamos otra fisioterapista y nada. Entonces, y seguíamos en esa búsqueda y seguíamos. Entonces, hasta que finalmente derivaron ¿a dónde, Eli? A neurología. ¿Por qué? Porque nos hacían entender que el cerebro del prematuro se desarrolla también en el mes 9. O sea, que va evolucionando y se va. Pero mis hijos parecían unas pequeñas cositas chiquitas y su cerebro tampoco había desarrollado en la totalidad. Entonces, al ser prematuros, nos exponemos a varios factores de riesgo, como uno de esos son los problemas de parálisis cerebral, problemas de infartos cerebrales por la falta de oxígeno, porque no saben respirar afuera. Entonces, neurología. Con el susto, ahí viene la montaña rusa. Días que estábamos bien, y avanzaban un pasito y arrastraban un poquito y otro día que se quedaban y el doctor, vamos a mandar a neurología. Cuando uno habla de neurología y habla términos mayores, decimos nosotros. Entonces, ahí fue donde realmente se detectó todo y bueno, algún gemelo decían que era inmaduro por la inmadurez mismo de haber estado mucho tiempo en termocuna, por no haber tenido un contacto conmigo directamente, por estar 2 meses en cuidados intensivos y no haber salido a tiempo, de haber tenido oxígeno, haber tenido todos los riesgos que se le presentó y el otro obviamente presentó un problema neurológico. Uh-huh. Bueno, quiero en este momento hacer solo un paréntesis para aclarar a nuestros queridos televidentes unos términos que Mariuxi nos mencionó y que de pronto para ustedes suenan extraños. Primero, el término de plasticidad cerebral, ¿sí? Y es un término sumamente importante que en realidad debería empezar a calar dentro de cada uno de nosotros y sobre todo de aquellos que somos papás y mamás, porque es justamente la plasticidad cerebral, es esa posibilidad que tiene el cerebro de adaptarse a nuevas situaciones. A veces esta adaptación se va a ir dando de acuerdo al proceso evolutivo normal, obviamente, porque el cerebro va a ir haciendo esas interconexiones en relación a las experiencias que va teniendo y va adquiriendo nuevos aprendizajes.
Pero otras veces, cuando ocurren situaciones que son eventos traumáticos, como en el caso que Mariuxi nos estaba contando de sus pequeños que nacieron sin haber completado el tiempo esperado en el periodo de gestación, este cerebro tuvo que adaptarse frente a un ambiente que no era todavía el esperado. Y ahí es cuando, si la estimulación y la intervención que se va realizando es lo primero, como Mariuxi, tú bien decías, lo suficientemente profesional, realizada por una persona que sepa hacerlo. Después, si es lo suficientemente intensa, es decir, si las actividades que se van realizando son las apropiadas para ellos y en intensidad adecuada, porque tampoco podemos saturarles de estimulación, tiene que ser todo manteniendo un equilibrio. Y si además es lo suficientemente enriquecedora para que ese niño pueda asimilarlas en su estructura cognitiva, se van a dar nuevas redes neuronales y en este caso que Mariuxi nos comentaba, estos pequeños empezaron a hacer los progresos que los vimos tan evidentes en el video. Eso por un lado. Y por otro lado, la otra, quería comentarles también algo que es muy importante. Y es que justamente hacia el final del del último trimestre de la gestación, pero específicamente del 9º mes, el cerebro se desarrolla el 260% de todo lo que se fue desarrollando en los primeros meses. Es decir, en esos últimos meses de gestación es cuando se forman más redes, cuando se forman más interconexiones neuronales y el bebé nace como mucho más dispuesto para poder enfrentar al mundo que le rodea. Y eso es lo que Mariuxi nos estaba diciendo en este momento. Entonces, claro, una montaña rusa, obviamente, Mariuxi, para ustedes como papás, el saber que un día van avanzando, otro día tienes que ir a un especialista, otro día a otro que tal vez nos asusta un poco cuando no sabemos a qué nos vamos a enfrentar, pero esa disposición justamente de aceptar, ¿verdad?, estos retos que se van presentando han ido permitiendo que los pequeños vayan avanzando a un ritmo prácticamente similar al de los niños que nacieron a término. Y tú nos decías algo bien importante también al inicio de la entrevista. Nos decías, los 2 años es como la época en donde tenemos que igualarles, donde tienen que empatarse para que después el resto del desarrollo se vaya dando sin dificultad. Así es. Nosotros, el tiempo cuenta para nosotros. Como padres de niños prematuros, en un inicio realmente es primero aceptar. Psicológicamente, sí estamos acabados. Nos golpea mucho el área emocional, el área familiar de no estar juntos, porque quien está al frente de cuidados intensivos es la mamá. Papá solo es por horas. Entonces, y contando con mi otro hijo mayor que también tengo, entonces es dejar todo, ¿no? Primero es aceptar. Cuando ya aceptamos, ahora viene el reto, ¿qué hacer? Dejarnos llevar, pero por buenos especialistas. Escuchar las voces de ángeles, y realmente lo va a decir usted, que como usted he contado. Y luego es poner en práctica, porque el trabajo, ojo, que hace el fisioterapeuta, que hace el pediatra, no sirve de nada si en casa nosotros no lo reforzamos. La familia es el principal motor para sacar adelante a un niño. Nos decían cuando salía del hospital, en casa se recuperan los niños. Y en verdad, en la casa, a pesar del miedo, pero con una buena motivación y amor, todo puede salir. Por eso usted me ve aquí sonriendo 2 años después, con 2 gemelos que casi no me han dejado dormir, pero feliz. ¿Por qué? Porque veo a niños que ni siquiera saben que son prematuros, que más bien todo el mundo piensa que están de la misma edad. Y yo no digo, ¿por qué? Porque esto es algo muy de nosotros, es algo muy de nuestra familia. Lo comparto para dar más fe y muchas más fuerzas, porque me he encontrado con familias que se dan por vencidos con niños prematuros y los ven muy difícil, y realmente es difícil el camino. Pero me decía la pediatra nuestra, la mamá de nuestro pediatra, decía, 2 añitos, a los 2 años vas a ver cómo el camino comienza a aclararse. Y es verdad, ahora tengo 2 que juegan solos. En el video pudieron haber visto cómo el uno es motor del otro. Fue Dios tan sabio que me mandó a 2, porque uno no hubiera podido con la condición que tiene. Es el otro el motor del otro hermano. Así que yo, ¿qué más puedo decir? Soy feliz. Como psicóloga estoy realizada porque estoy poniendo en práctica lo que un día vi en la universidad. Porque nada, la teoría sigue siendo teoría mientras no llega a la vida personal y uno puede poner y cambiar las cosas. Mariuxi, tú dijiste algo que era justamente mi siguiente pregunta y para ir cerrando ya este capítulo. Faltaba un actor justamente en este proceso cuando hablamos de los niños gemelos.
Y es esta comunicación especial que hay entre los dos, entre los gemelos específicamente, ¿no es cierto? ¿Cómo es esa? No me refiero a la comunicación verbal, sino a esta comunicación afectiva. Tú hablabas del motor, que el uno saca al otro. ¿Cómo puedes comprender eso y cómo nos puedes explicar también a nosotros esa situación que se da entre ellos? Es maravilloso, es sorprendente. Desde el momento en que el uno salió del hospital antes que el otro, los dos avanzaban. El uno le ayudó a dar vida al otro y le ayudó a salir de cuidados intensivos. Los dos llegaron a básicos, que son términos que se manejan médicamente, que es el lugar donde es el engorde, que se llama, y estaban yendo perfecto hasta que uno salió del alta más antes, y en eso el otro paró y empezó un retroceso. Ahí ya me di cuenta que la separación les afectó, y el que estaba en casa pasaba solo durmiendo. Uno. Después ya nos volvimos a unir todos en casa y pudieron dormir en paz. Dormían en sus tiempos, ¿no? Actualmente, como en los primeros meses no se ve mucho esa conexión, pero ahora el uno le llama al otro. Mis hijos han desarrollado el lenguaje que los prematuros no desarrollan. Manejan más de 10 palabras. Eso para mí es un logro. Caminaron antes del 1.5 años, otro logro. Pero ¿sabe quién? Fue Ezequiel. Fue ese pequeñito que no me abría los ojos y que me hizo sufrir y derramar lágrimas. Ese pequeñito llegó a ayudarle al otro a empujones a caminar, a empujones a comer, a hacer imitación, porque recordemos que los niños son imitación. Y ahora por esta pandemia muchos niños se han detenido en este desarrollo. Yo tengo la bendición de tener aquí a 2. Entonces el uno hace y el otro lo imita, regresa a ver y lo imita. Y obviamente tienen a 2 mejores amigos. Son para toda la vida, van a estar, comparten su misma habitación, comparten la ropa, comparten a la mamá, que eso es lo que más no les gusta, pero es un motor que el uno es del otro. Sí, es una dependencia que se genera y yo soy feliz. Miren, queridos amigos, hemos tenido un programa, creo que con esto cerramos con broche de oro realmente esta serie de programas que hemos ido realizando durante este mes de enero. El hablar desde el lado humano, desde el lado profesional, desde el lado académico también, pero sobre todo de este lado humano que nos llega mucho más a entendernos algo que tú dijiste, Mariuxi, y que creo que con eso vamos cerrando justamente el programa. Todo el amor es el que permite justamente, es el motor que va alimentando todas las interacciones, todo lo que tengamos, y más aún todavía a los bebés. Ellos necesitan sentirse amados, necesitan sentirse queridos, necesitan sentirse cuidados para desarrollar de una manera saludable. Mariuxi, gracias por habernos acompañado. El tiempo, como siempre, se nos queda cortito. Gracias a ustedes por habernos acompañado en esta serie de programas del maravilloso mundo de los bebés. Y les invitamos, como siempre, a seguirnos a través de nuestras redes sociales, a compartir este programa con aquellas personas que ustedes creen que pueden necesitarlo. A través de nuestras redes sociales pueden seguir el programa a través de YouTube en Telesucesos Psicolife. Pueden seguirnos también a través de Facebook en SEADI Psicología y de Instagram en Psicolife SE. Gracias a ustedes y nos veremos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife